Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana en compañía de Guamán Rodríguez también. Hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas cosas, Guamán, tenemos por ejemplo diseño. Así es, Laura, amigos, México va a ser uno de los países en donde, como cada 2 años, se celebra el Congreso Internacional del Diseño, y como mencionas, Laura. Es un encuentro importantísimo. Es importantísimo, 16 personas de diferentes partes del mundo vienen a compartir sus experiencias en el trabajo del diseño. Pero también tenemos algo interesante, un bloque, mucha información en torno a 1968 y ese espíritu de agitar las ideas. Efectivamente, y de pedir lo imposible. El Mayo francés, ¿qué tanto fue inspiración para otras latitudes? ¿Qué tanto fue pues una sintonía en la que estaban otras naciones, otros jóvenes trabajadores de muchas partes de América, de Europa, que simultáneamente empezaron a exigir una serie de libertades, de derechos sociales, de derechos políticos, económicos? Y bueno, pues es un año que marcó definitivamente la historia de estas naciones. Tenemos también el aniversario del Teatro Esperanza Iris. El Teatro Esperanza Iris, 100 años, Laura, de este que es uno de los tantos teatros que hubo en el centro de la Ciudad de México, pero es de esos pocos que permanecen con actividades desde entonces. Y se presenta una serie de conciertos, de celebraciones. Ángel Ancona, director de teatros de la Ciudad de México, nos va a platicar acerca de todo este programa de actividades. Y también les tenemos cine, porque ya hay pues el camino trazado rumbo al Ariel y hay que refrescar a algunos de los directores. Así es. Han obtenido este reconocimiento. Julio López hace un perfil de alguno de estos directores. Esto y más es lo que tenemos el día de hoy aquí en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, ¿qué les parece, amigos? Laura, si comenzamos con música y con música barroca que aquí en este lugar que hoy llamamos México ha tenido un sello distintivo. Efectivamente, y ahí tienen una programación interesante a raíz de la celebración que encabeza Horacio Franco. La orquesta barroca Antigua Metrópoli celebró este fin de semana su 10º aniversario. Son 10 años de rescatar la música que otros escucharon siglos atrás para traerla a los oídos del siglo XXI al presente. Una agrupación que nació de la iniciativa de jóvenes músicos hace 10 años, celebra su primera década con un concierto bajo la batuta de Horacio Franco, quien a su vez conmemora 4 décadas de carrera. Se trata de la Orquesta Barroca Antigua Metrópoli. Esta orquesta nace en los pasillos de la Escuela Nacional de Música, la hoy Facultad de Música de la UNAM, con mis grandes amigos de toda la vida, Eric Owen Aguilar y Luis Gutiérrez Cermeño. Los tres teníamos inquietudes en cuanto a este estilo de música y decidimos en un día por la tarde, después de ensayar la materia de cuarteto de cuerdas, decidimos pues empezar a formar lo que sería la agrupación. Obras de Corelli, Purcell, Vivaldi y Marini sonaron en la sala Olinjo Lisle. Para el flautista Horacio Franco, profundo conocedor de la música barroca, hay un buen momento para ella en México. No obstante, también trabajo por hacer. Y lo único que falta es que, dijéramos, nos insertemos en el bagaje cultural de la música clásica, es decir, que la música sinfónica, que la ópera, que toda la música del siglo XIX, dijéramos, tenga a bien voltearnos a ver y hacer también como institucionalizar esta música en las escuelas, primero que nada, porque la música que se estudia en la mayoría de las escuelas de música, en todas casi, es música que viene del barroco para adelante. En sus 40 años de carrera, Horacio Franco avisora los años por venir. 4 décadas de música a mí me han permitido finalmente colocarme en un lugar donde finalmente puedo darme el lujo de hacer lo que me gusta, de hacer lo que quiero, de dirigir grupos como este, que es un grupo espléndido, de jóvenes que tienen mucho futuro, o de finalmente dedicarme también mucho a la academia, que lo pienso hacer cada vez más. Digo, ya tengo 33 años trabajando en el Conservatorio Nacional de Música como profesor de tiempo completo, pero también de dar más cursos, y sobre todo la siguiente etapa de mi vida creo que va a ser no otra cosa más que seguir dirigiendo orquestas, actuando como director invitado de varias orquestas. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Pues de estos sonidos nos vamos ahora a las voces de la literatura que se encargan de mantener viva la memoria de Carlos Fuentes con el apoyo del programa Tierra Adentro. El programa cultural Tierra Adentro invita a mantener vigente a Carlos Fuentes a 6 años de su muerte, a través de la lectura de fragmentos de su obra en voz de jóvenes autores. Yo elegí una parte de la región más transparente, al menos para mí es muy significativa este fragmento, porque la región más transparente pues es una manera de reconocer la ciudad a partir de estas palabras de Carlos Fuentes que nos hacen verla no solamente en un matiz cursi o rosa en donde se alabe a la ciudad, sino que nos muestra una ciudad con todos los contrastes que tiene. Entonces en este fragmento que yo elegí creo que se nota justo eso, ¿no? O sea, una ciudad que puede ser a la vez dulce, que puede ser familiar, pero también espinosa e incluso amarga. Ciudad de fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de las fauces rígidas, del hermano empapado de sed y costras, ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de pluma. Carlos Fuentes, en la voz de sus lectores, contempla la grabación y transmisión a nivel nacional de por lo menos 15 cápsulas, donde jóvenes talentos de la literatura nacional evocan a uno de los escritores mexicanos más notables del siglo XX. También creo que parte de estos audios es llevarnos a otras obras que quizá no son tan conocidas. Los Días Enmascarados, que es su primer libro de cuentos, contiene cuentos bastante interesantes como Chac Moll, que también forman parte de la memoria colectiva, pero otros cuentos que también se pueden escuchar en estos audios como una muestra, un pequeño atisbo de todo lo que es su obra tan extensa. Los Días Enmascarados tiene diferentes cuentos de donde Diana del Ángel toma un fragmento de uno que no es tan socorrido, pero que parece hablar de un México muy actual, en donde se puede escuchar un México alarmado por las balas, alarmado por la violencia. Traten de fascistas a los de la manifestación. Repito, fascistas. Entiéndanlo bien. Creen una confusión absoluta, lo que se llama el Rosario de Amozoc, y luego peguen duro. Se tiene contemplada la producción de 15 cápsulas, 9 de las cuales ya se transmiten por Radio Educación y se encuentran disponibles a través de la página de internet y redes sociales de Tierra Adentro. Vamos con otro autor emblemático de nuestro país, Alfonso Reyes, quien fue recordado con música en el aniversario 129 de su nacimiento. La obra de compositores tan diversos como Johannes Brahms, como Carlos Gardel, como José Alfredo Jiménez, nos revela su gusto musical. Entre los tesoros que resguarda la Capilla Alfonsina se encuentra una colección de discos que revela la diversidad musical que fascinara al escritor y diplomático Alfonso Reyes, quien fue recordado en su aniversario de nacimiento 129 por los estudiantes de la Fundación Simdara. El maestro era una persona muy musical. Tuvimos el privilegio de poder acceder a su catálogo de la música que él escuchaba, y hay una cantidad enorme de discos, de partituras inclusive. Tuvimos el privilegio de ver partituras que le fueron dedicadas por los compositores originales de algunas piezas. En el recital se interpretaron obras de Agustín Lara, Carlos Gardel, Johann Sebastian Bach, Manuel M. Ponce y José Alfredo Jiménez. Tiene tangos, tiene milongas, pero discos que realmente son raros encontrar actualmente. Obviamente tiene obras de Strauss, tiene de Bach, de Beethoven, tiene de Lully, de Händel, obviamente de este cantante Pedro Vargas. Disfrutaba mucho de la música de Pedro Vargas, también de Agustín Lara. Entonces, pues bueno, es muy vasto su gusto musical.
Un registro musical que marcó la vida del Premio Nacional de Ciencias y Artes y se enriqueció durante su estancia como diplomático en Francia, Brasil y Argentina. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a una pausa y regresando. Tenemos aquí una conversación con Ángel Ancona a propósito de las actividades para conmemorar los 100 años del Teatro Esperanza Iris. Además. Qué gusto recibir a Ángel Ancona, quien es coordinador del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, para que nos platique de las actividades que decíamos. Huemanzin. Se está poniendo muy bien la celebración, la conmemoración del centenario del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Bienvenido, Ángel. Gracias, muchas gracias, como siempre, gracias por recibirnos y pues para ayudarnos a difundir todo este proyecto maravilloso del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la ciudad y que en particular estamos haciendo una gran celebración, los 100 años del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, cosa que a mí me parece fantástica. Es el teatro más longevo de la ciudad, es uno de los teatros más importantes del país, sin duda, y nos hemos esmerado en hacer una programación muy rica, sobre todo muy rica entre lo contemporáneo y la tradición, para brindar lo mejor a este público de la capital. No es un teatro hermoso, que además hay que celebrar porque una señora que tenía 32 años en su momento, en plena época posrevolucionaria, decida construir un teatro como una alternativa a esta posrevolución, una joven cantante muy exitosa, ser mujer en ese momento, aventarse a hacer eso, lograrlo, inaugurarlo. Ser empresaria y al mismo tiempo cantante del teatro. Así es, y vivió ahí. Esa era su casa, el foyer del teatro era su sala, ella vivía ahí con sus hijos, su familia, de manera que es una gran celebración. Además, una señora que se llamaba Esperanza y una señora que se apellidaba Iris, con esta visión de brindar cultura como una contraparte de la violencia que se vivía en el país en ese momento, ¿no? Entonces creo que es fantástico. Toda la historia, quienes han pasado por ahí, los públicos, cómo se han modificado. Yo creo que es un momento de hacer un alto, digamos, una continuación, pero también revisar el pasado. Ese Por pasado supuesto. que a veces decimos, hay que ver al futuro. Yo creo que ese pasado hay que valorarlo, hay que tenerlo aquí. Pues es que si en el pasado no existe nuestro presente y tenemos que tenerlo muy consciente y muy a la mano. En ese teatro, bueno, de entrada cantó Plácido Domingo, su primera vez seguramente fue ahí, con la compañía de sus padres, de Pepita Inbili y Plácido Domingo padre, y pasó Ana Pavlova, Enrico Caruso, los grandes divos de su época llegaron a cantar en ese teatro, llegaron a presentarse en ese teatro, y después, ya a mí me tocó conocerlo en los 80s, yo como un joven que necesitaba trabajar en el espectáculo como asistente de Nacha Guevara, que ahí es donde inicia mi carrera como iluminador de alguna manera. Hicimos grandes espectáculos, con Nacha canta Benedetti, con Mario Benedetti en escena. Me tocó iluminar a Mercedes Sosa, yo a Manuel Serrat, Oscar Chávez, desde luego, todos los cantantes mexicanos, grandes temporadas con Tania Libertad, Eugenia León, Santa Sabina, también, que por cierto viene muy vinculado, ¿no? Vinculado, porque este 24, el 25, perdón, pero el 24, que es jueves, se presenta Rita el documental, que es el gran documental de Rita Guerrero a 7 años de su fallecimiento. Y coincidió que teníamos la fecha, lo pusimos, tenemos ya teatro lleno, ya estamos por anunciar una próxima fecha de la presentación de Rita el documental, perdón. Y con eso iniciamos de alguna manera la celebración. Luego tenemos 3 galas centenarias, viernes, sábado y domingo. El viernes con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Ciudad de México, con un programa de sones y algunos arreglos hechos por Héctor Infanzón, de danzones de Pérez Prado. Entonces, un muy buen programa. Quisimos darle además esta oportunidad también a la Sinfónica Juvenil, a estos jóvenes que sientan la presencia de un gran teatro con un gran público. Después tenemos el sábado a Tembembe Ensamble Continuo, que es el barroco veracruzano, la música barroca veracruzano, con un espectáculo que se llama Son para 100.
Y cerramos el domingo las grandes celebraciones, aunque es todo el año, pero esta época, porque el 25 exactamente se cumplen los 100 años. Entonces, este fin de semana eso es lo importante. El domingo con Tambuco, que es el gran ensamble de percusiones de México, con una cantante mezzosoprano húngara invitada, Katalin Karoli, y la participación especial de maestro Héctor Infanzón, que además nos tiene una sorpresa, porque le compuso una canción al teatro, una pieza al teatro, que se llama Iris, que será estrenada esa noche del domingo con Héctor Infanzón al piano, Tambuco y Katalin Karoli. Bueno, a propósito de eso, perdón que te interrumpa, Ángel, pero aquí en Noticias 22, Juan Arturo Brennan el próximo jueves va a conversar en este mismo espacio con Ricardo Gallardo de Tambuco a propósito de estos conciertos, y me parece que el viernes estará también Tembén Sale Continuo, así que también estamos con estas presencias que son grandes de la cultura, que participan en este fin de semana y en el teatro, que además llama la atención si pensamos el espectáculo hace 100 años, la ópera estaba de moda, como hoy el cine está de moda. Incluso en algunas crónicas se lee que hubo lucha libre en el interior del Teatro Esperanza Iris, pero que tiene toda esta carga de personajes que en los años 80, Lelutier también estaba en los años 80. Lelutier triunfaba mucho, claro. Y una lista interminable, Ángel. Y ahora este año, todos estos años desde que me tocó dirigir el teatro y los teatros de la ciudad, hemos apostado mucho por una programación muy sólida, tanto nacional como internacional. Acaba de estar Marie Chouinard. El mes que entra tenemos el ciclo de la diversidad sexual, porque es el mes de la diversidad. Entonces tenemos un ciclo que se llama Entre lenchas, vestidas y musculocas. Creo que va a estar bastante entretenido. Vamos con Ballet de Trocadero de Montecarlo, el Coro Gay de Nueva York, Rosana de España, aparte de Tito Vasconcelos y todo el ballet folclórico México de Colores, que es un ballet de puros chicos. Y así todo lo que el resto del año tenemos ya una programación muy sólida, muy plena, y pues en noviembre inauguraremos ahí la Muestra Nacional de Teatro por primera vez en la Ciudad de México. ¿Y qué tal están los precios para el público que quiera acudir a estos encuentros? Siempre hemos cuidado de tener precios muy accesibles, de manera que tenemos muy buenos precios y además todos los descuentos posibles para estudiantes, gente de la tercera edad, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido que este aniversario es maravilloso, Ángel, pero también la programación hemos conversado en otras ocasiones contigo aquí en este mismo espacio, tanto Rafael, Laura y yo. Ha habido un trabajo en el diseño de los teatros en la Ciudad de México en los últimos años. Tú has estado al frente de ello. ¿Cómo ha resultado? ¿Cómo lo has sentido? Ahora hablamos del Teatro Esperanza Iris, pero el Teatro Esperanza Iris es, digamos, este gran espacio de la diversidad de actividades que te toca coordinar en los teatros de la Ciudad de México. Así es. Como saben, tenemos los otros espacios, que es el Foro A Poco No, que está a espaldas del Teatro de la Ciudad. Es un forito muy rico, siempre está lleno, siempre tenemos programación de lunes a domingo, con espectáculos de cabaret, de teatro, de danza. El Teatro Sergio Magaña, que está en Santa María de la Ribera, que se ha convertido en un espacio maravilloso de teatro contemporáneo. La Galería, que es un lugar que está al lado del teatro, que es la Galería Los Signos del Zodíaco, que la usamos para espectáculos alternativos también. Y el Teatro Benito Juárez, que está enfrente del Monumento a la Madre, en la calle de Villalongín, también con una programación permanente todos ellos, sobre todo a raíz de que lanzamos el primer año la convocatoria de programación de artes escénicas, que la vine a anunciar aquí además, ¿no? Que ha resultado una convocatoria muy exitosa, y que está muy vivos todos estos espacios gracias a esta serie de políticas, digamos, que se han realizado. Está también las convocatorias de dramaturgia joven, Vicente Leñero, la convocatoria de crítica teatral, Olga Harmony, de manera que todo eso nos ha dado una programación, un diseño de programación muy rico, ¿no?
Pues muchas felicidades a ti también, felicidades a toda la gente que está trabajando, que se ha presentado en el Teatro Esperanza Iris, y al público invitarlo a que siga la programación del sistema de teatros de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, pero también que siga particularmente estos conciertos que acabamos de mencionar. Así es, que son maravillosos, ¿no? Digo, son agrupaciones que están en un gran nivel y que seguramente tendremos el gusto de estar por allí compartiendo y celebrando el Teatro Ángel. Así, ahí los esperamos a todos y creo que sí es una gran celebración, debemos estar muy orgullosos y debemos estar orgullosos de tener este espacio teatral y tener estos grupos mexicanos de primerísimo nivel internacional además. Así es. Muchas gracias, nos vemos a la pausa. Vamos a una pausa, gracias Ángel, nos vemos el fin de semana. Volvemos. Y al regresar vamos a evocar el Mayo francés. Bueno, pues vamos a platicar acerca de la conmemoración de un acontecimiento. No es un acontecimiento como tal, es una serie de movimientos sociales, políticos, que derivaron en revueltas en algunos casos, en transformaciones sociales, políticas, en muy diversos ámbitos, en América Latina, en Europa, incluso en algunos países del norte de África. Y esto tiene un punto de quiebre el mes de mayo, en Francia, en París particularmente. Así es, muchas ideas, como se llegó a comentar, las ideas estaban muy agitadas, particularmente en esta primera parte de 1968, hace 50 años. Y como bien mencionas, Laura, conocemos el caso de México, casi no conocemos lo que ocurrió en Argentina, pero en Argentina también hubo muchos movimientos sociales en donde los jóvenes salieron a las calles. Checoslovaquia. El Mayo francés ha sido particular. Estados Unidos. ¿Tú hiciste algo en Francia, Laura? Sí, si quieren vamos a verlo, son una serie de conversaciones con escritores, esto en el contexto de la Feria del Libro, donde ese era el gran tema. Vamos a recordarlo, vamos a contextualizar qué fue lo que ocurrió allá en París. París, 8 de enero de 1968. Un estudiante de sociología de la ciudad de Nanterre interpela al ministro de la Juventud y el Deporte de Francia durante la inauguración de una alberca. El reclamo, la omisión de la sexualidad en las políticas públicas. Aquel estudiante, Daniel Cohn-Bendit, fue llamado por la prensa Daniel Rojo por sus cabellos de color encendido e ideas no menos incendiarias. Su protesta cayó en terreno fértil. La economía con signos de deterioro, las revueltas de izquierda en Latinoamérica, la revolución china, la necesidad de cambio, la juventud. La mesa estaba puesta para servir un plato llamado libertad. La herencia de 68 es muy fuerte. No sé si fue directamente un impacto del mayo 68, porque en Brasil, por ejemplo, empezó en marzo 68, porque la policía mató a un estudiante y entonces hubo toda una rebelión en marzo de 68 y empezaron las manifestaciones de calle, todo eso. A las manifestaciones estudiantiles se sumaron muchas otras de diversa índole, que pusieron en jaque al gobierno de Charles de Gaulle. Estudiantes y trabajadores de Europa y América parecían vibrar en forma casi unánime. Entonces fue un movimiento paralelo al 68 europeo, pero tuvo sus propias situaciones. En México también fue distinto. La cuestión en la Universidad de México y todo que hubo en 68 tuvo su propia historia, como lo tuvo en Estados Unidos, en Berkeley, en los movimientos contra la guerra de Vietnam y por los derechos civiles y Martin Luther King y todo eso. Yo creo que 68 fue un año emblemático, y que dejó una herencia libertaria muy grande, pero no creo que sea exactamente un reflejo de Francia, es más bien un paralelismo. Oui, non, l'héritage de 68, ce dont on ne doit pas oublier, c'est que la France, c'est un pays de liberté, c'est un pays de générosité, c'est un pays d'accueil. Et ce pays est en train, pour moi, parfois de devenir très radical et très dur. On le voit avec l'Europe, on le voit avec tous les petits fascismes qui reviennent, les populismes. Et je trouve qu'on est en train de nier ce qu'on a été, on est en train de perdre cette grandeur humaine qu'on avait. Il ne faut absolument pas oublier. Et 68, c'était le début de ça. Pero aquel mayo francés carecía de algo, equidad de género. Antoinette Fouquet
sindicalista de origen italiano, se atrevió a pedir lo imposible. Resultado de su lucha fue la creación de Edición de Femme, una casa editorial por y para las mujeres. A medio siglo del movimiento que dio vuelta al mundo, las batallas femeninas y feministas de entonces siguen siendo un pendiente. El tema acaparó la discusión en la reciente edición del Salón del Libro de París. On ne renverse pas le cœur du problème. Tout le reste reste superficiel. Le cœur du problème, c'est le regard des hommes sur le corps des femmes. Et c'est très simple, c'est très clair. Guerre des sexes qui n'existe pas, c'est les hommes qui mènent une guerre contre les femmes. Alors ça a été un mouvement très important en France et puis dans le monde, puisqu'on a essayé avec ce mouvement de remettre la femme au centre de la société, là où elle a sa place. Et on s'aperçoit aujourd'hui, 50 ans plus tard, avec les affaires Weinstein et tout ça, que c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, les femmes gagnent toujours moins que les hommes, les femmes sont toujours insultées dans la rue, les hommes les regardent toujours comme un objet de désir et essaient de prendre une femme pour satisfaire leur propre plaisir à eux. A medio siglo del movimiento que dio la vuelta al mundo, las batallas femeninas y feministas de entonces siguen siendo un pendiente. El tema acaparó la discusión en la reciente edición del Salón del Libro de París. Medio siglo es un buen pretexto para un corte de caja, una revisión de aquel grito que sacudió las conciencias. Pidamos lo imposible. Hoy, quizá ha llegado el momento no de pedir, sino de hacer lo posible. Desde París para Noticias 22, Javier Contreras, camarógrafo, Laura Barrera, enviada especial. Y a propósito de esta exigencia de lo imposible, vamos a compartirles a continuación el registro fotográfico de las revueltas parisinas que estallaron hace medio siglo y que ha llegado también estas imágenes a un corazón emblemático de nuestro país. Nos referimos a Tlatelolco. Entre marzo y junio de 1968, el fotógrafo Philippe Grasse recorrió las calles de París para registrar el movimiento social que cambió no solo al país galo, sino que también tendría sus repercusiones en distintas naciones. Se inició desde marzo con un movimiento principalmente estudiantil por una juventud que rechazaba todo el autoritarismo tradicional que existía en todas las estructuras de la sociedad en Francia y particularmente en las universidades. Mayo es la magnitud más importante de las manifestaciones culturales, del imaginario y sociales. Final de mayo 68 hay más de 10 millones de gente en huelga en Francia. Más de la mitad de la gente que trabaja está en huelga. Una selección de más de 40 imágenes realizadas por Grasse son presentadas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, bajo el título En el corazón de mayo 68. Tienes vistas que está tomando desde arriba de todas las concentraciones importantes, no sé, en la Sorbonne, en el Estadio Charletti, en el Teatro de l'Odéon, y tienes otras de las protestas, ves a los, no sé, o sea, es como reflejar lo que las personas que viven estos sucesos realmente viven, o sea, no es una postura como épica de estas manifestaciones. Ves a los policías que están esperando su ración de comida, ves a los a los manifestantes, arrancando las rejillas de los árboles para formar barricadas, y tienes otras fotografías donde tienes tomas muy cercanas de la gente, como reflejando toda esa esperanza y todas esas preocupaciones. Aquí, a pesar de que ves a la policía y demás, es otro ambiente, es otra fuerza, no hay tanta violencia. Entonces, y creo que se enfoca más en la esperanza, ¿no? No sé, hay una última fotografía que se llama La última sonrisa de mayo de 68, y es una chica que está viendo hacia adelante con una cara muy, pues como muy apaciguada, ¿no? Yo creo que es como el reflejo de la esperanza de lo que se ganó y de lo que está por venir. A 50 años del 68 en París, los logros de este movimiento se viven hoy en día y se mantienen a pesar de los cambios sociales y políticos. Se obtiene en algunos días resultados de negociación alucinantes, lo que vemos hoy. 30% de aumento de sueldo mínimo, reducción del tiempo de trabajo, aumento de prestaciones familiares. Realmente un movimiento social en su manifestación, en sus logros increíbles. Es todo eso lo que fue 68. Solamente
Lo que fue también una cierta decepción de 68 es que no hubo consecuencias políticas mayores. Hubo elecciones, la gente un poco asustada vuelve a la derecha. Esta lucha logra, más allá del final, digamos, sangriento, violento, evidentemente de negación al diálogo que impone el gobierno en México, es el único movimiento de todos los movimientos del 68 que hay en el mundo que termina con muertos, ¿no? Entonces estamos hablando de la incapacidad y de la negación a hablar, a dialogar. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, estamos hablando de estas sintonías, de estos paralelismos, México, otros países de América Latina, Europa, España, por ejemplo. España y nuestro país cruzan miradas para rememorar esos movimientos sociales de los que estamos hablando. Películas como El grito de Leobardo López Arreche o los documentales 2 de octubre aquí México y Únete Pueblo de Óscar Menéndez han llegado a la pantalla española para sumarse a la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Para la UNAM, conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil del 68, pues es algo de primera importancia. Pero también ponerlo en el contexto no solamente de lo nacional, sino también en la coyuntura internacional. Lo que hemos seleccionado es más bien cine documental, ¿no? Dentro del cual se inscribe este documental emblemático que tú has señalado, El grito. El 68 español tenía un contexto muy distinto al mexicano, sin embargo, ambos países tuvieron una producción audiovisual transgresora. Había una serie de cineastas o de gente en relación con el cine que, tomando posición, optó por hacer un cine fuera de la legalidad, ¿no? Por un cine abiertamente opositor. Yo lo llamo prácticas fílmicas de la transgresión, porque hicieron de la transgresión una herramienta creativa, pero también hicieron de la transgresión una propuesta política. Además de este ciclo en Madrid que se llevó a cabo en el Círculo de Bellas Artes, las películas del 68 de la Filmoteca de la UNAM participarán también en el ciclo Revolution Je t'aime en Barcelona y a través del Instituto Cervantes itinerarán por algunas de sus distintas sedes en el mundo. Va a ser presentado en ciudades como Beijing, París, Río de Janeiro, San Paulo, Albuquerque, Amán en Jordania, en el Sultanato de Omán. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, yo me quedo mucho con esta reflexión que hacía una escritora que vimos hace un momento, brasileña, que decía, bueno, no es que el Mayo francés provocó todos estos movimientos en otras partes de Europa o en América Latina, sino que ya había un ambiente que tenía que ver con muchas otras situaciones laborales, un hartazgo social, un decaimiento de la economía después de la posguerra, después de tener un cierto crecimiento social y económico, viene un decaimiento y eso se siente en la población, las necesidades de los jóvenes. En el caso de Francia, ya Charles de Gaulle no respondía a esas necesidades, hubo un plebiscito, en fin, se tuvo que retirar, pero los conflictos laborales y estas peticiones han continuado de maneras distintas. Ya lo decía el representante de Cultura de Francia en una de las entrevistas, bueno, sí hubo avances, pero luego piensas, y si también hay retrocesos, ¿qué es lo que pasó realmente? Porque ahora vemos el regreso de muchos fascismos, de muchas ultraderechas, de racismos, el regreso o el destape de situaciones contra la mujer, que fue uno de los puntos en los cuales las francesas hicieron mucho hincapié durante ese Mayo francés, y que cuando vemos la situación actual decimos, ¿realmente esas conquistas estuvieron, no estuvieron, estamos regresando? Y en el caso de América Latina, Laura, amigos, también es una reflexión interesante porque no es exactamente igual a lo que ocurre en el caso de Francia. No estamos hablando de una situación de posguerra, estamos hablando de las revoluciones, de todos esos asuntos pendientes que han quedado
hasta nuestros días en diferentes países de América Latina, con sus independencias y con sus revoluciones que no sean... La Revolución Cubana. Que están irresueltos, ¿no? Pero antes del 68, de los movimientos estudiantiles, en el caso de México y en el caso de Argentina, hubo muchísimos movimientos sociales, décadas anteriores, que buscaron una mejor situación para las personas que no se encontraban favorecidas, una mejor situación frente a quienes detentaban el poder y esa gerontocracia, ¿no?, que detentaba el poder. Todas estas situaciones estaremos comentándolo a través de muchas notas en las siguientes semanas aquí en Noticias 22, porque por supuesto a 50 años del Mayo francés, a 50 años de 1968 en México, este tipo de preguntas y de cuestionamientos tenemos que seguir haciéndolas. Efectivamente, y vamos a continuar recorriendo el mundo, pero en el hoy, en el ahora. Vamos a ver. El Festival de Cannes le otorgó la Palma de Oro al japonés Hirokazu Koreda por su filme Shoplifters durante la clausura de su edición 71. Por su parte, Spike Lee se llevó el gran premio del jurado por Black Klansman y la libanesa Nadine Lavaki obtuvo el premio del jurado. Durante la ceremonia, la directora italiana Asia Argento recordó los abusos que sufrió por parte de Harvey Weinstein y dijo que nunca más será recibido en el encuentro. La Ópera Metropolitana de Nueva York demandó a su exdirector, James Levine, por 7 presuntos incidentes de acoso sexual, los cuales fueron descubiertos mientras hacían una investigación interna. La institución presentó la demanda ante la Corte Suprema y dijo que los casos tuvieron lugar de 1970 a 1999, además que Levine utilizó su reputación y posición de poder para atacar artistas. La prestigiosa ópera exige al menos 4.9 millones de euros. Para el otoño de 2019, en Bruselas se unificarán los famosos frietcots, los puestos en los que se venden las papas fritas y que son emblemáticas del país. Estas piezas fueron diseñadas por los arquitectos belgas Thomas Hick y Mo van der Berge y serán reconocidos por tener una fachada de aluminio, en el interior azulejos, en la parte superior paneles solares, así como un sistema de recolección de agua de lluvia. La idea es que los puestos se conviertan en autosuficientes y ayuden al ambiente. Puestos de papas fritas con paneles solares. Bueno, habrá que ver cómo hacen la mayonesa, porque ahí las comen con mayonesa. ¿No? Habría que probarlo. Bueno, antes de irnos a una pausa, queremos hacerles una invitación. Están muy atentos, ya están listos, ya vieron ahí nuestro correo, rápido, escriban, porque los primeros correos que lleguen van a ganar uno de los 10 pases dobles que tenemos para cada uno de los conciertos que hace unos momentos Ángela Ancona nos anunció aquí. En el Teatro de la Ciudad, la celebración por los 100 años de esta institución, noticias22@canal22.org.mx. Así es, lo único que tienen que decir en su correo es a qué concierto quieren ir, si al de Tembembe o al de Tambuco. Los primeros 10 en llegar tendrán estos, o la Filarmónica Juvenil, los primeros 10 tendrán un pase doble por cada uno de los conciertos. Vámonos a la pausa mientras nos manda su correo. Jalapa va a ser la sede del congreso más importante de diseño en México. Vamos a ver de qué se trata. Esta mañana en el Museo Franz Mayer se ha dado a conocer el programa de actividades de lo que será el Congreso Internacional del Diseño 2018 a celebrarse en Jalapa, en el estado de Veracruz. Este encuentro está dirigido a diseñadores, publicistas, arquitectos y dibujantes de todas las especialidades. Nos vamos a ver tomando un cafecito a los jóvenes de las facultades con estos Neville Brody, con curadores del Museo de Londres, con directores de proyectos tan importantes como el Centro de Diseño de Taiwán. Y se trata precisamente de poner a la mesa a estos jóvenes para que entiendan cómo estos países y estos proyectos están generando nuevos lenguajes sin perder principios. Y que el diseño que más nos importa es el socialmente necesario. Los invitados vienen de 16 países, donde destacan las presencias de Brandon Ginn, de Australia, Daniela Rico, de Bolivia, Fang Shen, de China, Leo Lin, de Taiwán, o Maki Onishi, de Japón, entre otras personalidades. De México participarán Alejandro Alvarado, Luisa de Gante, Fermín Villar Rubio, Carlos Mendoza y La Ceiba Gráfica. El país invitado es Reino Unido.
debido a la creación del reciente Design Museum y el reconocido London Design Festival. De ese país vendrán Neville Brody, Eleanor Watson y Julius Biederman. El Congreso Internacional del Diseño 2018 comenzará después de la exposición de la Bienal Internacional del Cartel, que será inaugurada en el Museo Franz Mayer en el mes de octubre. Esto ha sido así y después de 28 años nos damos cuenta que tenemos una participación de 80 países. O sea, no hay ninguna bienal que tenga esta participación a nivel mundial y que superamos los 7.400 trabajos de cartel enviados a esta convocatoria. Eso quiere decir que la bienal está creciendo y se está renovando con estas nuevas generaciones. El Congreso Internacional del Diseño 2018 se celebrará del 31 de octubre al 3 de noviembre. Bueno, y para todos los interesados hay una versión mucho más larga de esta nota que acaban de ver en nuestra sección de Noticias 22 Digital, agencia N22, lo pueden buscar en la red y ahí se habla un poco sobre lo que ha sido el desarrollo del diseño mexicano a partir de estos 28 años en que se celebra la Bienal Internacional del Cartel, que entre sus actividades deriva este Congreso Internacional de Diseño, que como han escuchado no es solamente pensado en el diseño gráfico, está abierto de manera absoluta a arquitectos, artistas plásticos, diseñadores, que tiene que ver con la concepción de crear mejores espacios físicos, tangibles o intangibles. Así que ahí está la invitación para que se metan a nuestra sección digital para tener una versión más extensa de esta conversación. Y de aquí nos vamos a Artes Plásticas en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que tiene una exposición maravillosa con obra de Vladi. Vladi es un pintor ruso que salió huyendo de Rusia en los años 40 por la guerra, ¿no? Pasó por París, por otros sitios de Europa, vino a México, ¿no? Y enamorado de la escuela italiana, de los venecianos, de Giorgione, de Tiziano, ¿no? Vladi siempre presumía haber heredado el método del temple, ¿no? Que era con lo que pintaba Tiziano. Después de 11 años, un recinto presenta obra de Vladi. Con la colaboración del centro que lleva el nombre del pintor y muralista, la Universidad del Claustro de Sor Juana presenta en la celda contemporánea esta muestra en donde se ha reunido obra que nos deja ver la evolución del artista, pero sobre todo su manera de trabajar. La curaduría la hicieron en el Centro Vladi, Claudia Albertani, y bueno, es una colección de allá, ¿no? Pero pues eso, hicimos muchas gestiones para poder traerlo. Aquí está esta exposición, es una combinación, hay óleos, hay acuarelas, están los maravillosos cuadernos. Vladi pintaba, hacía bocetos, etcétera, en cuadernos todo el tiempo estaba escribiendo, intervenía libros. Hace rato te contaba que tenía unos libros de Leonardo, ¿no? Intervenidos por él, que eran una maravilla. Vladi, mitos y alegorías, título de la muestra, es un sueño que se ve realizado gracias a la colaboración de los involucrados, permitiendo no solo a los estudiantes de la universidad conocer a un artista renacentista, ya que su obra tiene múltiples referentes culturales. Me gusta, por ejemplo, cómo combina los colores, porque hace unas combinaciones que no son tan fáciles, o uno pensaría que esos dos colores no van juntos. Y si tiene uno la oportunidad de ver los cuadernos, ¿no? Que no se exhiben muy seguido, ¿no? Ahí te adentras más en este mundo loquísimo de Vladi, ¿no? Por ejemplo, bueno, hace un homenaje al Greco, por allá, a Velázquez, ¿no? Pero hay muchos símbolos. Te decía que su pintura de pronto es difícil porque los símbolos, bueno, necesitas tener una cultura muy amplia en cierta medida para entenderlo, pero no para disfrutarlo. Vladi, mitos y alegorías se presenta del lunes a sábado hasta el 7 de junio en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La entrada es libre. Noticias 22, Alberto Aranda. Por sexto año, Guanajuato se convierte en la capital de la cultura gastronómica mexicana y sus cocinas tradicionales. La Cumbre Internacional de la Gastronomía es el principal encuentro que año con año
La política pública Guanajuato sí sabe, realiza a favor del rescate, conservación, promoción y difusión de la herencia ancestral y las expresiones contemporáneas de la cocina guanajuatense. Son varios los estudios que demuestran y que han establecido que la actividad más recurrente realizada por los turistas es precisamente probar la gastronomía local. Esto lo hacen el 91% de los turistas extranjeros y el 76% de los nacionales. En México, además del reconocimiento internacional, tenemos todo: la receta, las materias primas y, como le mencionaban hace un momento, los aromas, los colores y los sabores. En México se come bien y se come sabroso. 12 destinos participantes, 47 eventos y 146 acciones gastronómicas se realizarán durante los 15 días de la cumbre. Siempre digo que no puedes avanzar en la gastronomía si no miras hacia atrás. Y una de las formas es de estar en contacto con las cocineras tradicionales, el estar sabiendo qué está pasando y juntar toda esta parte de las cocineras tradicionales junto con estos grandes chefs que traen de México y que traen del resto del mundo para todo el tema de la cumbre en la noche con las estrellas. La Ciudad de México y 14 estados invitados: Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Baja California Norte, Puebla. Guanajuato también tiene colores, aromas y sabores en torno al vino. Y a mí me da muchísimo gusto decir que el vino guanajuatense es hoy una realidad constatada que sorprende al mundo, no solo a México. El año pasado pudimos realizar la primera edición del Campeonato de Vinos y Espirituosos México Selection by Concurso Mundial de Bruselas en Dolores Hidalgo. Y las palabras de más de 35 jueces de 8 países en torno al vino y a los espirituosos que se producen en Guanajuato y en México es una gran sorpresa y una realidad. 12 países invitados a la Cumbre Internacional de la Gastronomía: Japón, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Colombia, España, Argentina, Panamá, Brasil, Perú, Chile. 35 chefs estatales, 12 chefs y 15 internacionales. 8 países participantes en el 6º encuentro de cocina tradicional y 43 cocineras estatales, distribuidos en Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Mineral de Pozos, Silao, Salvatierra, Dolores Hidalgo y Atotonilco, del 29 de mayo al 12 de junio, en la 6ª Cumbre Internacional de Gastronomía 2018. Bueno, ¿qué tal? Se antoja, ¿no? Pues hay que ir allá al estado de Guanajuato para conocer esos sabores y esos ingredientes locales. Y ahora nos vamos rápidamente con lo que les prometimos al inicio de Noticias 22. Vienen ya los Arieles, es en el mes de junio. Bueno, pues Julio López ha preparado lo siguiente para ir calentando motores. Del cine fantástico de Guillermo del Toro al trabajo casi documental de Diego Quemada Díez, de una comedia sobre personas con sobrepeso de Mariana Chenillo al crudo relato que nos presenta Tatiana Hueso. La exposición, dirigida por, reúne a 60 directores, 60 maneras de retratar la realidad mexicana. Bueno, desde el año pasado, a finales del año pasado, queremos hacer algo muy especial para este aniversario, el número 60 de la ceremonia, y se nos ocurrió dedicarse a los directores y directoras que han ganado en categorías como ópera prima, mejor dirección, mejor película, mejor animación, mejor documental, lo cual nos arrojó un universo de más o menos 80 directores y directoras vivos, y pues nada, fue una convocatoria muy bonita. Con esta exposición, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra la 60ª edición de los Premios Ariel, un proyecto que corrió a cargo del fotógrafo Carlos Omonte. Esta misma exposición se va a replicar en la Cineteca Nacional como parte del MICA, ahora en junio, así que veremos fotografías de gran formato en las rejas del exterior y en una galería que está dentro de la Cineteca. Si bien las propuestas cinematográficas pueden ser contrastantes, lo que también revela esta exposición es la unión de un gremio que busca, todos a su manera, un mejor lugar para el cine nacional.
En esta gestión como presidente y bueno, el equipo que estamos ahí llevando a la academia, justamente nos interesa mucho esa parte como de, bueno, formar comunidad, ¿no? Y ese sentido de pertenencia, y nos pareció que efectivamente convocar a todos los directores a que conocieran la casa, por ejemplo, fue como parte de esta iniciativa y ya ha funcionado muy bien. Lo que es inevitable mencionar es que el resultado es disparejo. Algunos retratos quedaron espectaculares y otros quedaron a deber. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí están, ¿no le gustaron algunos retratos, Julio? ¿Cómo ves? Bueno, es muy crítico, Julio. Nos despedimos porque un día como hoy, pero de 1895, falleció uno de los más importantes compositores de la opereta austriaca. Franz von Suppé, Poeta y Campesino, es una pieza que todo el mundo va a recordar para que lo ubiquen. Y bueno, austriaco, disfrútenlo. Nos Buenas vemos noches. mañana. Mañana.